Diógenes de Sinope, Diógenes el Cínico, o también conocido como Diógenes el Perro, nació en Sinope, ciudad de las costas del Mar Negro en el año 404 a.C., siendo hijo de un banquero, y que contaba con una vida buena y hasta cierto punto acomodada. Eso hasta que fue desterrado de su ciudad natal tras ser acusado de falsificación de moneda. Diógenes declararía que esto lo hizo para cumplir con un mandato del oráculo de Delfos, que le ordenaba invalidar la moneda en curso. La vida abundante de Diógenes pasaría a ser una de carencias en Atenas, donde para su buena suerte conocería a Antístenes, un antiguo discípulo de Sócrates que fundó la escuela de los cínicos, llamados así por su insistencia en denunciar los vicios de la ciudad, ladrando contra ellos desde una tribuna. El nombre deriva de quínicos, que significaba canino en griego. Se cuenta que Diógenes insistió tanto en seguir a Antístenes que incluso cuando éste le daba bastonazos para apartarlo, respondía diciéndole que siguiera, que nunca encontraría un palo lo suficientemente fuerte como para apartarlo. Todos conocemos a Diógenes en ese estado en el que había abrazado la filosofía cínica por completo, siendo el más grande referente de esta, y aunque, como se relató antes, ciertamente era muy terco desde que seguía a Antístenes, tengan en cuenta que era una persona que había vivido en sociedad, y por ende, que había experimentado esos vicios a los que ahora no podía acceder. Aunque quisiera seguir los pasos de su filosofía, no acceder a esos vicios sin duda llegó a dolerle. Se cuenta que en una ocasión en que Atenas estaba de fiesta y se veía en todos lados una infinidad de decoraciones, bullicio, espectáculos, desfiles, ceremonias en templos y mansiones, Diógenes se encontraba acurrucado en una esquina intentando dormir, aunque en el fondo estaba dolido por verse marginado y estar fuera de la diversión. Pero en eso se dio cuenta de un pequeño ratón que engullía con gozo las pocas migajas que habían sobrado del pan que él se había comido en la cena. Fue en ese momento que se preguntó a sí mismo: ¿de qué te quejas? El ratón se alegraba de comer migajas y él se había deprimido por no ser capaz de emborracharse con los demás. Aunque no tenía casa, se alegró al llegar al pensamiento de que la avenida por la que pasaban las profesiones la habían decorado los atenienses y él viviría ahí, disfrutando de dicha decoración. Ahora Diógenes empezó a seguir con gusto el camino de la filosofía cínica. Se despojó de todo lo que consideraba innecesario y no ambicionó riquezas ni estatus. Echando la vista atrás, Diógenes concluyó que en realidad lo que le encomendó el oráculo fue rechazar la moneda de la sabiduría convencional, demostrando la superioridad de la naturaleza sobre la costumbre. En estos momentos del video, de seguro habrá más de un chaval intrépido que pensará: ¡oh! Entonces le llamaban el perro por el nombre en griego de la escuela cínica, ¿eh? Pues lamento decir que, si piensan eso, es porque están equivocados. El gran Dio aún tiene que enseñarles una que otra cosa, muchachones. Según unas fuentes, cuando le preguntaron a Diógenes por qué era conocido como el perro, él respondió: porque alabo a los que me dan, ladro a quienes no me dan y muerdo a los malos. Sin embargo, otra versión afirma que la razón de este apodo era porque, aparte de vivir en la calle, no seguía leyes de la ciudad por considerar que no iban con la naturaleza. Por ejemplo, comía lo que sea, aunque no fuese muy apetecible o muy refinado, aún así, a la boca. No comía en ningún plato o tazón, mucho menos con algún tipo de cubierto. Y además lo hacía en la plaza de la ciudad, aun cuando eso estaba prohibido. Algo, la neta, bastante comprensible. Sería yo perfectamente. Pero también hacía cosas más maniaconas, como ir al baño en cualquier lado o incluso darse autoplacer en medio de las calles, sin pudor ni nada, ahí todo tranquilo. A ver, gente, los conozco. El primero que comente "sí soy" se va fuera de este canal. Aunque ahora podríamos confiar en la descripción de Platón al considerarlo un Sócrates delirante, tengamos en cuenta que en parte dice Sócrates, así que tiene que haber algo filosófico en sus acciones. Por su filosofía cínica, practicaba un estilo de vida sencillo, sin los vacíos de la ciudad, que consideraba que eran más una costumbre que parte de la naturaleza. Se cuenta que, al puro estilo del Chavo del Ocho, vivía en un barril, aunque, bueno, otras fuentes, y la mayoría de sus representaciones, afirman que vivía en una bañera rota que habían tirado. Pues no necesitaba una casa, solamente un lugar
en donde podría cubrirse del sol por las tardes y acurrucarse para dormir en la noche. Entre sus pocas pertenencias, tenía un cuenco en el que tomaba agua y donde también comía. Sin embargo, tras ver a un niño tomar agua haciendo un pequeño cuenco con sus manos, consideró que era innecesario el que tenía, así que lo tiró. Hacía sus necesidades y sus otras necesidades en donde fuera, porque si la gente lo hacía en la privacidad de sus casas y estaba bien, entonces si él lo hacía en la calle enfrente de todos, también debería estar bien. Algo que me pareció gracioso es que se cuenta que cuando alguien le recriminó por darse autoplacer en público, Diógenes aplicó el "no nos importa, perdedor", y solo dijo: "ojalá fuera tan fácil frotarse el estómago para no tener hambre". Me recordó al meme: cuando te falta coito, te das autoplacer. Pero ¿qué pasa cuando te falta amor? ¿Cómo te...? El corazón. Dios se lo dio, 2023. Parte esencial de la filosofía de Diógenes era la cuestión de la honestidad de los hombres. Como mostró al hacer sus necesidades en público, consideraba que lo que se hacía en privado y estaba bien, debía de estar igual de bien si se hacía en público, considerando que era hipócrita de parte de los atenienses el juzgarlo por algo que ellos hacían a escondidas. Es por esto que, según el mito, Diógenes sostenía un farol o una vela en pleno día, pues decía que estaba buscando a una persona sincera en Atenas, alguien que no cayera en esta hipocresía y que se comportara e hiciera lo que acostumbraba a hacer en privado, en público. Para enseñarles que incluso en la antigua Grecia existían los beefs, un día Diógenes vio que Platón estaba siendo aplaudido y considerado muy intelectualoide por sus estudiantes cuando dijo que el hombre no es mucho más que un animal bípedo sin plumaje o pelaje. Así que, para callarle el hocico, agarró una gallina, la desplumó y se la aventó en la jeta a Platón, exclamando: "He ahí el hombre de Platón". Soy tremendo, soy muy loco, soy tremendo, soy... ¿Quién te conoce, Shakira Piqué? Yo y los muchachos estamos atentos al beef Diógenes-Platón. Y esta desfachatez no solo se quedaba en sus compañeros de profesión, el güey era así con todo el mundo. Se cuenta que una vez un tipo adinerado invitó a Diógenes a su casa, en donde se la pasó jactándose de lo limpia que estaba. El filósofo, que, a pesar de su profesión, era un tipo más de hechos que de palabras, le escupió toda la flema que llevaba guardada tantos años en toda la cara, porque, según sus palabras, era el único sitio sucio al que podría escupir. El clásico chat. Luego se dice que fue a un certamen de tiro con arco en donde había un güey que la neta no la armaba, así que se sentó enfrente de la diana, pues consideraba que ese era el lugar más seguro en donde sentarse. Otra historia del cínico relata que una vez un hombre se burlaba de él por comportarse como un perro, le empezó a lanzar huesos y Diógenes, que, como ya dije, es un hombre de pocas palabras, procedió a orinarlo. A pesar de su comportamiento tan incorrecto, los atenienses le tenían un gran aprecio. Se cuenta que una vez un joven rompió el barril de Diógenes y los ciudadanos en respuesta reprendieron al chico golpeándolo y luego reemplazaron el barril con uno completamente nuevecito. Todo esto mientras que Diógenes de seguro estaba poniéndole el candil en la cara a otros güeyes nomás por molestar, desplumando gallos o haciendo algo por el estilo. Muy seguramente si hubiera visto el barril roto no le hubiera importado y seguiría usándolo como siempre, pero admitámoslo, la neta fue un buen gesto. Y para los que se pregunten cómo consiguió su farol, pues también tiene otra historia. Un día, un hombre que no lo conocía, al verlo pensó que le vendría bien un candil para que tuviera algo de luz por la noche. Como a Diógenes no le gustaba tener cosas innecesarias, decidió darle un uso bastante innecesario. Nomás lo utilizaba en el día, acercándolo a la cara de la gente, diciendo que estaba buscando a un hombre sincero. Algunas interpretaciones relatan que esto representaba la búsqueda de la persona sincera que habitaba en cada hombre. Ojalá este güey hubiera sido contemporáneo con Super Wario Man. Me han dicho que ese tipo es muy sincero. Una vez, cuando las personas hablaban de un tal Calístenes, que al parecer recibía un trato muy privilegiado de Alejandro Magno, mi tocayo, del que ya tienen un video en el canal,
Diógenes les dijo que entonces ese hombre era un desfavorecido, un pobrecillo, un desdichado, pues incluso para comer necesitaría el permiso de Alejandro. En mi anterior video me habían comentado que me salté uno de los momentos más icónicos de la vida del gran emperador macedónico, a lo que ahora les respondo que no me lo salté, sino que lo guardé para este video. Hablo de nada más ni nada menos que el encuentro de Alejandro Magno con Diógenes. En Corinto, donde Diógenes se había mudado, estaba acostado en su barril tomando el sol, mientras todos los demás ciudadanos recibían a Alejandro Magno. Aunque al filósofo no le importaba la llegada del gran emperador, a él, siendo conocedor de la fama del cínico, sí se interesó por buscarlo y hablarle. Alejandro se pondría enfrente del barril de Diógenes, y entonces le preguntó si podía hacer algo por él, ofreciéndole lo que sea que pidiera, a lo que Diógenes solo le pidió que se haga a un lado porque le tapaba el sol. Alejandro, perplejo, le preguntó si acaso no le temía, a lo que el cínico respondió preguntándole: ¿eres alguien malo? El emperador negó eso, diciendo que no se consideraba alguien malo. Tras esto, Diógenes le contestaría: entonces, ¿por qué tendría que temerte? Alejandro, satisfecho de su conversación, se retiró, no sin antes decir que, si él no fuera Alejandro el Grande, desearía ser Diógenes el Perro. Y Diógenes le respondería: yo igual. Si yo no fuera Diógenes el Perro, también desearía ser Diógenes el Perro. El clásico chat. La actitud de Diógenes no cambió incluso en las peores condiciones. Se dice que una vez fue capturado como esclavo, y cuando lo iban a vender le preguntaron qué podía hacer bien, a lo que respondió: gobernar a los hombres. Entonces exigió que lo vendieran a Geniades, diciendo: véndanme a ese hombre, pues necesita un amo. A pesar de lo que dijo, Geniades aceptó comprarlo y lo puso a cargo de la educación de sus hijos. Diógenes aceptó, pero haciéndolo a su modo. Les enseñó su filosofía, pasajes de grandes sabios y poetas, a montar a caballo y manejar el arco. Pero también les pidió que no portaran calzado como él, que siempre llevaran la misma ropa como él, que solo tomaran agua y comieran austeramente como él, y en general a vivir como unos cínicos. A pesar de las exigencias de Diógenes, los niños le agarraron mucho cariño, hasta incluso considerarlo como un miembro de la familia. Felizmente, vivió con su nueva familia hasta su fallecimiento a los 90 años en el 323 a.C., el mismo año que Alejandro Magno. Los ciudadanos de Corinto, al igual que los de Atenas, habían llegado a admirar al filósofo y lo enterraron con honores junto a la puerta de la ciudad, tras lo cual erigieron un monumento sobre su tumba. Esto realmente creo que habría causado gracia o a lo mejor enojo a Diógenes, quien había expresado antes su deseo de que su cuerpo fuera arrojado a los perros para que se lo comieran. Hoy en día, en Sinope, Turquía, hay una escultura de Diógenes sosteniendo un farol con un perro a su lado. Si prestaron atención en este video, siempre dije según cuentan o se dice o según la leyenda. Y esto es porque no hay mucha información acerca de la vida de Diógenes de Sinope. Lo poco que se sabe es por parte de Diógenes Laercio, un historiador griego que se centraba principalmente en la filosofía clásica. No estoy muy seguro de lo fiable que se puede considerar esta fuente. Tal vez la vida de Diógenes y sus cuestiones importantes fueron reales, pero algunas historias, como la vez que le escupió al rico o que se sentó enfrente de la Diana en un concurso de tiro con arco, puede que hayan sido falsas. Siendo real o no la historia y filosofía de Diógenes el Perro, el gran filósofo cínico de Sinope nos enseña unas cuantas cosas que podríamos implementar en nuestra vida. Comprendo que el desapego a todo bien material innecesario es algo muy complicado en estos tiempos. Mucho más la terquedad y actitud desenfadada y sinvergüenza que practicaba Diógenes. Sin embargo, ser capaz de adoptar en pequeñas medidas su filosofía considero que podría ser beneficioso. Aunque genuinamente no soy muy fan de los cínicos, pues considero un gran fallo abogar solo por lo natural, sin duda postula algo interesante, y aparte su filosofía comparte aspectos con otras, por ejemplo, con el estoicismo en su actitud frente a la vida y la naturaleza, o al budismo con el desapego de los bienes materiales. Todo esto lo explicaré mejor en videos dedicados si les interesa. Si es así, pues apoyen este video y háganmelo saber en los comentarios.
Diógenes nos enseña a optar por la sabiduría conseguida de la naturaleza antes que la obtenida por costumbre, a rechazar los vicios que son innecesarios para la vida, a no cuestionar la moralidad de la acción pública que está bien en privado, y a incluso teniendo la grandeza enfrente a nosotros, ser capaces de disfrutar del cotidiano sol, que sale todos los días.